Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el Deber Streaming, un espacio para aprender y compartir. Amigos de Educación y Sociedad, gracias por estar con nosotros. Hoy hemos invitado a Ima Marín. Ella es presidenta y fundadora de Marimba. La hemos invitado para hablar sobre metodologías educativas. Estamos en una época en la que, Vargas Llosa decía, estamos en la era del show y del espectáculo, del entretenimiento, donde buscas este tipo de contenidos para poder seguir, adaptarse, compartir, etc. ¿Esta situación, este momento en el que estamos viviendo, está afectando, está impactando, está siendo relacionada con la educación? Ima, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y estar aquí. Pues sí que está impactando, Beatriz, y mucho, ¿no? Uno de los aspectos, por ejemplo, que se está estudiando más ya en ese momento es en la capacidad de atención. Sobre todo tanto niños como jóvenes como adultos, que estamos acostumbrados a los teléfonos, a los videojuegos, a Internet. Todo va muy rápido, todo va muy acelerado. Nos cuesta muchísimo más mantener la atención. A nosotros, que ya tenemos unos años y que hemos crecido de una determinada manera, también hemos perdido capacidad de atención. Pero los jóvenes, que son más, que están empezando, ¿no? Que su cerebro todavía se está construyendo, esa capacidad de atención la tienen más limitada. Por tanto, captar la atención es algo importantísimo, y mantener luego esa atención. Y estos jóvenes necesitan más entretenimiento, más fuegos artificiales a veces que los que podíamos necesitar en otros momentos, en otras ocasiones. Uh-huh. ¿Y cómo estamos este impacto relacionándolo como educadores? ¿Hay la posibilidad de captar la atención con metodologías? ¿Qué tipo de metodologías se están usando? Podemos captar la atención y además podemos conseguir que ese aprendizaje sea mucho más significativo, ¿no? Ahora sabemos, la neurociencia nos ha explicado que aprendemos mucho más cuando haciendo que no escuchando o leyendo. Hace falta escuchar, hace falta leer, pero hace falta hacer, ¿no? Entonces, ahí cada vez se van implementando y se van experimentando más metodologías que nos ponen precisamente en esa situación. Metodologías basadas en actividades que pueden resultar con sentido para los alumnos y que a la vez resulten motivadoras, resulten retantes, ¿no? Y por tanto mantengan el interés, ¿no? En este sentido, a lo que yo me he dedicado sobre todo son a lo que llamamos metodologías lúdicas, o sea, metodologías que parten del juego, ¿no? Si te fijas, cuando jugamos, el tiempo pasa volando, ¿no? Sentamos en flow, ¿no? Que decimos, esto significa precisamente que cuando nos ponemos a jugar, nuestra sensación es que el tiempo pasa y no nos damos cuenta, porque estamos tan apasionados por aquello que estamos haciendo que el tiempo pasa. ¿Es eso importante? Pues mucho, porque nos permite sostener el esfuerzo. Aprender cuesta esfuerzo. Por tanto, aquellas metodologías que nos permiten mantener ese esfuerzo durante más tiempo resultan muy, muy provechosas para el aprendizaje. Y eso es como trasladamos aquellas cosas que pasan en el juego a la vida del estudiante, ¿no? Por ejemplo, hay otra cosa muy interesante. Cuando jugamos y perdemos, fracasamos, no ganamos la partida, somos un desastre, normalmente lo que nos sale es decir, va, otra. Quiero otra, no me dejes así, ¿no? ¿Quieres la revancha? En España decimos la revancha, no sé cómo lo dicen ustedes. Aquí también. Aquí también, la revancha. Pues pides la revancha, ¿no? Quieres probar a ver si a la segunda o a la tercera o a la cuarta o a la quinta consigues superar el reto o superar a aquella persona con la que estás jugando, ¿no? Que muchas veces en el aprendizaje pasa todo lo contrario, ¿no? Suspendes, algo te va mal y dices, yo para esto no sirvo. Si nos llevamos esos aspectos que consigue una actividad lúdica a esos momentos de aprendizaje, estamos consiguiendo que el compromiso de esos estudiantes, de esos alumnos, se mantenga mejor y durante más tiempo, por ejemplo. Uh-huh. Metodologías lúdicas. ¿La gamificación es una metodología lúdica? La gamificación sería una metodología lúdica. O sea que es una palabra y un concepto controvertido. ¿Por qué?
la gamificación viene de games, ¿no? Es decir, de juegos y básicamente de videojuegos, ¿no? Y los videojuegos se basan mucho, no solo, pero sobre todo al principio se basaban mucho en puntos, niveles, rankings, en competencia, en competitividad, ¿no? Se ha aplicado en el mundo del marketing y también en el mundo de la educación mucho gamificación, exclusivamente pensando en esto, en los PBL, puntos, budget y levels, ¿no? Y los que nos dedicamos a metodologías lúdicas somos críticos con esto, ¿no? Porque, hombre, eso es muy conductista. Eso en mi escuela ya lo hacían las monjas de mi colegio, ¿no? Nos daban una banda a la buena conducta, nos hacían sentar en clase por orden de notas, lo teníamos todo, ¿no? Eso es que te den unos puntos, que te den unas vidas, eso pues está bien, pero si solo se basa en eso, queda muy pobre, ¿no? Entonces, la gamificación y ahí lo que es una metodología, por supuesto, que además le podemos sacar mucho más partido que no solo esto. Por ejemplo, con la narrativa. La narrativa es otro elemento de juego que nos sirve muchísimo para captar la atención y mantener el entusiasmo, ¿no? Te metes en una historia, resulta que hemos de salvar unas naves que se han perdido en el universo. El storytelling. El storytelling, ¿no? Pues eso mola mucho, ¿no? Y a los alumnos y a los adultos. Nosotros trabajamos mucho también en el mundo de la empresa y cuando te llevas a la gente a otros mundos paralelos, a otras situaciones, es muy bonito porque por un lado enseguida te enganchas, ¿no? Enseguida te pones a imaginar y a crear, pero además con que lo haces de manera espontánea, luego en el momento básico, que es en el momento del debriefing, cuando reflexionamos sobre lo que ha pasado, lo que hemos sentido, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto de nosotros, de los otros, lo que ha pasado entre nosotros, con que hemos actuado de manera espontánea, ahí salen muchísimas cosas que seguramente hablando simplemente no hubieran salido, ¿no? Los profesores, los maestros, los educadores, ¿están abiertos en su mayoría, de acuerdo a la experiencia que tiene Sima, a hacer entretenida o hacer entretenido el aprendizaje a través de estas metodologías? Pues mira, hay un poco de todo, Beatriz, ¿no? Esto es como la curva de Gauss, ¿no? Por suerte, cada vez, por ejemplo, los juegos de mesa, tanto los videojuegos, pero sobre todo los juegos de mesa, se están abriendo un camino importantísimo. O sea, hay un gran momento para este tipo de juegos. Hay cada vez más gente aficionada a los juegos de mesa. Hay un crecimiento espectacular. Cada año se pueden, creo que se editan más de 1.500 juegos novedad cada año. Que quiere decir que hay autores que piensan, ilustradores que ilustran y gente que los juega. Con lo cual, esa gente que los juega está mucho más abierta a entender qué beneficio tiene, por ejemplo, otra metodología lúdica que es el ABJ, el aprendizaje basado en juegos, qué posibilidades tienen estos juegos de mesa llevados al aula, ¿no? Y ahí, esta gente, estos maestros, que yo a veces les llamo llaneros solitarios, ¿no? Porque llegan a la escuela o llegan a la universidad o al instituto y están un poco solos, ¿no? Pero bueno, son los que abren camino. Si estos no estuvieran, sería más difícil, ¿no? Hay otros profesores que sienten más miedo, ¿no? Porque es una metodología diferente, es una metodología que, claro, si te fijas en el juego no hay jerarquías. Cuando nos ponemos en una situación lúdica, el profesor tiene carisma, pero no tiene su autoridad es carismática, no es porque sea el profesor, ¿no? Entonces, hay profesores que a esto les cuesta entrar ahí, ¿no? Tienen miedo, ahí se crea inseguridad, ¿no? Por eso es muy importante acompañar esos procesos para que esos maestros que han de dejar ir una cosa que la tenían muy segura, muy ya interiorizada, a otro camino que pide mucha más flexibilidad, que pide saber dejar el control, que pide saber delegar, que pide saber confiar mucho en tus alumnos, en que ellos aprendan a confiar de ti. Es una mirada diferente que lógicamente crea resistencias como cualquier otra y que por eso es necesario pues acompañar a este profesorado, ¿no? Cuando hablas de juego, aprendizaje, muchos lo asocian con los niños. Uh-huh. ¿Y tiene algo que ver con los niños o puedes aprender jugando en cualquier edad? Tiene que ver con los niños porque en el momento en que desarrollamos esa capacidad lúdica, sobre todo en la infancia, pero el juego no es patrimonio de la infancia, el juego es patrimonio de la humanidad. Somos humanos porque jugamos. Hay un libro precioso de Johan Huizinga que se llama Homo Ludens, que explica precisamente cómo el juego, la capacidad lúdica del ser humano es lo que ha propiciado la cultura. Es decir,
no es que los juegos formen parte de la cultura de la humanidad, sino que porque somos capaces de jugar, es decir, de meternos en el misterio y la belleza, porque somos capaces de eso, hemos sido capaces de crear cultura, ¿no? Por lo tanto, el juego es para todas las edades. De hecho, lo que sí que para ponernos a jugar a los adultos, que ya nos hemos vuelto serios, nos hemos vuelto ya don tal, don cual, doctora, tal, profesor, ya nos hemos subido de categoría, por decirlo así. Este acompañamiento que yo te hablaba hace un momentito tiene que ver muchas veces en ayudar a rescatar a tu niño y a tu niña interior. Ese niño y esa niña interior que era capaz de asombrarse de cualquier cosa, que era capaz de disfrutar de la belleza, que era capaz de ponerse retos, que era capaz de vivir la incertidumbre con dignidad. Todo eso tiene que ver con el juego y tiene que ver con los niños que juegan espontáneamente. Rescatar eso y llevarlo a toda la vida adulta es importante en la escuela o en la educación, es importante en la familia, pero es importante como seres humanos. Somos mejor versión de nosotros mismos si mantenemos nuestra actitud lúdica delante de la vida. Ima, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. A vosotros, a vosotros. Aprendimos jugando. Así lo hiciste tú, tu niño interior, y cuando comenzaste a trajinar en esta vida. No hay que olvidarlo. Eso es lo que nos dice Ima. Aprender jugando tiene mayores resultados. Se cumple objetivos esperados. Sigamos jugando y sigamos aprendiendo. El deber retorna a la próxima. Hasta entonces.